¿Quiénes pueden denunciar este hecho? ¿Quiénes pueden denunciar la violencia familiar? No solamente la víctima, puede denunciarlo cualquier persona que tenga conocimiento de este asunto de la violencia familiar. Como les decía, todos los que estamos presentes de alguna manera vivimos la violencia familiar, como les decía, en el vecino, en el primo, en el amigo, en el padre, pero siempre en alguno de los entornos de nuestra vida tenemos conocimiento de asuntos de violencia familiar y de maltratos que se están produciendo. Los directores del colegio, los profesores, los psicólogos de los colegios están pendientes también de sus alumnos y están pendientes de que no estén sufriendo este flagelo social de la violencia familiar. Entonces, ¿dónde podemos denunciar? Si tenemos conocimiento de hechos de violencia familiar, podemos denunciar ante la Fiscalía de Familia, en forma verbal o escrita, ante la comisaría del sector donde se ha producido la agresión o el del domicilio de la víctima, en cuyo caso la policía va a hacer 2 atestados, uno que va al juzgado de paz siempre y cuando el reconocimiento médico legal no sobrepase los 10 días, porque si no se va a la Fiscalía Penal, y el otro que va a ir a la Fiscalía de Familia, que posteriormente llega al Poder Judicial. Y otra de las formas de denunciar es por escrito, con las formalidades que establece nuestro Código Procesal Civil, nuestro ordenamiento legal, ante el juez de familia. Entonces, sabiendo quiénes podemos denunciar, dónde lo hacemos, cuáles son las funciones de la policía en el tema de la violencia familiar. Recibe las denuncias que en forma verbal o escrita le presente la víctima o cualquier persona que tenga conocimiento de este hecho. Tiene la obligación de realizar las investigaciones preliminares en el plazo de 5 días, ¿no? Y en caso de que haya pues flagrancia, 24 horas. Eso dice la ley. Ojalá que se esté cumpliendo y está en nosotros que se cumpla, no solamente a nivel policial, judicial, fiscal y judicial. La investigación sigue de oficio. ¿Qué quiere decir que siga de oficio? Que no es necesario que la parte agraviada esté constantemente yendo a preguntar cómo va su investigación, ya le tomaron la declaración al agresor, falta algo. No, de oficio quiere decir que el miembro de la Policía Nacional de Perú tiene la obligación de continuarlo de oficio y formula un parte o un atestado según los hechos producidos. Informa a la denunciante todos los derechos concernientes a este tema y también, de ser el caso que lo solicite, poderle brindar las copias del atestado policial. Sabemos que la policía tiene esa facultad, y más que facultad, obligación de detener y allanar el domicilio cuando se trate de flagrancia, es decir, cuando se esté cometiendo el delito. Digamos que ustedes pueden apreciar que en la casa contigua se está produciendo un acto o un hecho de violencia, el marido, el varón le está pegando a la señora, entonces nosotros nos comunicamos con la policía y ellos tienen la obligación de ir a acercarse, allanar el domicilio y llevarlo detenido al agresor y ponerlo a disposición de la Fiscalía Penal. En esos casos, ese atestado que debe realizar la policía debe realizarlo en el plazo de 24 horas. Ese atestado también pondrá en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado de Paz, porque como le digo, se derivan 2 atestados policiales, y remitirá los actuados a la Fiscalía de Familia de turno correspondiente. Entramos entonces a las funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público o el fiscal de familia, ¿qué debe hacer en estos casos de violencia familiar? Recibe las denuncias por violencia familiar, recibe los atestados policiales de la policía, dicta bajo responsabilidad. Una de las últimas modificatorias que se ha establecido en el texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la violencia familiar es que tiene la obligación de dictar inmediatamente medidas de protección certeras que ayuden a que este asunto se resuelva. Es decir, ya no tenemos que esperar llegar al Poder Judicial para que se dicte una medida de protección o una medida cautelar. No, en la Fiscalía, como obligación, antes de que se interponga la demanda, el fiscal debe emitir una medida de protección relacionada, obviamente, con las circunstancias del caso. ¿Cuáles pueden ser? Garantías a la víctima,
suspensión de las visitas del agresor a los niños, por ejemplo. También podría ser retirar al agresor de la casa conyugal o de la casa donde se está realizando el domicilio, donde se está ventilando el asunto de la violencia, entre otras medidas de protección, ¿no? La prohibición de acercamiento del agresor hacia la víctima. Elabora todo, tiene la obligación también de ir continuamente a las comisarías a visitarlos con la finalidad de ir revisando y supervigilando la labor del policía, cuántas denuncias han ingresado, si están llevando su cauce normal, su procedimiento normal, si se han tomado las declaraciones, si faltan informes psicológicos, sociales o qué otra prueba podría introducirse dentro de esa investigación fiscal. El fiscal es el que orienta al miembro de la Policía Nacional del Perú. Por eso decimos que debe visitar periódicamente a las comisarías. Y finalmente, una vez que realice su investigación fiscal o simplemente considera que está todo completo de parte de la policía, interpone la demanda ante el juzgado de familia. El juzgado de familia, ya entramos acá entonces a las funciones del Poder Judicial. En el Poder Judicial, ¿quiénes ven las demandas de violencia familiar? No solamente los juzgados de familia, también lo ven los juzgados mixtos, ¿no? Y bueno, los juzgados de paz, lo que se refiere a la lesión. Digamos que la ley, el espíritu de la ley es que cuando el policía remita estos dos atestados, uno va al juez de paz con la finalidad de que vea la lesión, ¿no? Y otra, la Fiscalía de Familia, que posteriormente irá al juzgado con la finalidad de ver el conflicto familiar. Entonces, dentro del Poder Judicial, el juez puede dictar las medidas cautelares antes incluso del proceso y obviamente durante el proceso. Las medidas cautelares que son parecidas a las medidas de protección que he mencionado de parte del fiscal, como son retiro del agresor, acercamiento del agresor a la víctima, suspensión de las visitas por parte del agresor a los niños o a la misma víctima. Entonces son medidas cautelares que se van dictando durante el proceso o antes de. Y siguiente, después vamos a explicar lo de las sentencias. Lo que va a hacer el juez es llevar a cabo un proceso único que es como un proceso sumarísimo similar, pero no parecido, pero no igual al proceso sumarísimo. Es un proceso supuestamente rápido en el que se va a tramitar esta violencia familiar. El proceso único se interpone la demanda y se corre traslado a la otra parte. Quiere decir que se le dice al supuesto agresor qué tiene usted que decir respecto a estos hechos que se le están atribuyendo. En términos de 5 días tendrá que decir lo concerniente, si está de acuerdo, no está de acuerdo, es falso, es mentira, hasta qué punto. Entonces hará su descargo correspondiente. Con su contestación o sin su contestación, si no contesta, se le declara rebelde, ese es un término que se utiliza, rebelde, si se cita a una audiencia única que se realizará admitiendo todos los medios probatorios ofrecidos tanto por la víctima como por el Ministerio Público y también por el demandado si los hubiere. Y asimismo también se actuarán y se admitirán todos los medios probatorios de oficio que el juez solicite, cuya resolución es inimpugnable, ¿no? Es que para mejor resolver, de acuerdo al artículo 194 del Código Procesal Civil, el juez tiene esa facultad de que si algo ve que le parece que es necesario investigar un poco más, puede actuar estos medios probatorios de oficio. Puede ser un informe social, o sea, una visita social de la asistenta al domicilio del agresor o al domicilio al inmueble donde se ha producido la agresión. Puede ser un informe psicológico si es que de repente hay que ampliarlo, un informe psiquiátrico, una declaración que de repente es insuficiente, tendiendo siempre a la no revictimización, obviamente.